Entender la filosofía de Rousseau gracias a Netflix, comprender el estoicismo gracias a la crisis del COVID o el concepto freudiano de sublimación gracias a Rocco Siffredi es la promesa de este libro. La filosofía también es para ti. Disponible en Amazon y en todas las buenas librerías, un libro que te va a demostrar que la filosofía es para todos. Hola a todos, hoy vamos a hablar del mito de los andróginos. Si alguna vez has estado enamorado al menos una vez en tu vida, realmente enamorado, tienes que conocer el mito de los andróginos. Porque esto les va a llegar. Si alguna vez has sentido esa plenitud que se siente cuando amas a alguien y esa persona te ama de regreso, o si, por el contrario, alguna vez has sentido el dolor de la distancia, de la ausencia. O, peor aún, el desgarro de la ruptura, el desgarro de la pérdida. Lo que te diré en este episodio probablemente te interese. Entonces, el mito de los andróginos es un texto que se encuentra en el banquete de Platón. De hecho, estuve a punto de titular este episodio Platón, el mito de los andróginos, pero me arrepentí. Porque no solo este mito no es contado por Platón. En sus diálogos, Platón utiliza personajes para hablar. Y por lo general es Sócrates quien encarna la verdad o en todo caso quien encarna la sabiduría. Tanto es así que no siempre se sabe si lo que está escrito corresponde a lo que piensa Sócrates o a lo que piensa el propio Platón, pero, en todo caso, este mito de los andróginos no refleja en absoluto ni el pensamiento de Sócrates ni el de Platón. Refleja el pensamiento de Aristófanes. Ahora bien, Aristófanes era el enemigo de Sócrates y por extensión el enemigo de Platón. Era enemigo de Sócrates y se burlaba de él, especialmente en su obra Las nubes, ya que Aristófanes era un poeta cómico. Y aclaro que en esa época la palabra poeta designaba a toda persona que creaba obras literarias, así que también incluía a los dramaturgos. Perdón si parece que los abrumo con información, solo quiero dar contexto. Lo que quiero decir es que, a diferencia de la mayoría de los textos de Platón, el mito de los andróginos no se hizo famoso porque él estuviera de acuerdo, sino que más bien se hizo famoso a pesar de que Platón no estaba de acuerdo con él. A pesar de que Aristófanes es presentado en el banquete como un excéntrico, como alguien que cuenta tonterías, si prefieres, el mito de los andróginos, en el fondo, es una parodia. Es una broma filosófica que salió mal, en el sentido de que, al contrario de lo que quería Platón, este texto fue tomado en serio. Incluso se convirtió en una referencia para explicar de manera alegórica el origen del amor y del deseo amoroso. Entonces, el mito de los andróginos es un mito inventado por Platón, no se encuentra ningún rastro de él antes de él. Un mito que fue puesto en boca de Aristófanes con un propósito burlón, con un propósito sarcástico, y que se ha convertido a lo largo de los siglos en uno de los relatos filosóficos más estudiados y más comentados, sobre la cuestión del amor y del deseo. Entonces, ahora que ya aclaramos los detalles, ¿de qué trata este mito? Como les dije, habla sobre el origen del amor y sobre la naturaleza del amor. Responde a la triple pregunta, ¿qué es el amor? ¿A quién amamos? ¿Y por qué amamos? Y aquí es absolutamente necesario que aclaremos algo, es decir, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Quizá ya sepan conscientemente que en griego existen varias palabras para el amor. Hay varias palabras para amor. Más exactamente, existen varias formas de amor, cada una con un nombre diferente. Y no sé si ya se han dado cuenta de eso. En francés usamos aimer para expresar sentimientos distintos. Amar a tu esposa o amar a tu esposo no es lo mismo que amar a tus hijos. Amar a tus amigos no es igual que amar el fútbol, o los animales, o la carne. Entonces, la palabra amor en francés es vaga, y porque es vaga nos hace pasar por alto ciertas sutilezas. En griego antiguo había 4 palabras diferentes para decir amor, algunos dicen incluso 8. El primero es eros, el amor en el sentido de deseo amoroso. El segundo es filia, el amor de amistad. El tercero es storge,
el amor familiar. El cuarto es ágape, el amor incondicional. Y algunos agregan a estas 4 formas de amor el ludus, el coqueteo, pragma, el amor duradero, filautia, el amor propio, y finalmente mania, el amor enfermizo, el amor obsesivo. Entonces, obviamente, las cosas no siempre están tan compartimentadas. El amor en el sentido de estar enamorado puede perfectamente prolongarse en el amor de amistad, de la misma manera que el amor maníaco suele ir de la mano con un amor enfermizo. Pero la forma de amor de la que vamos a hablar hoy es el amor eros. El amor en el sentido en que decimos que estamos enamorados es el amor en el sentido más común del término. El amor que hace que queramos estar con la persona que amamos, que hace que nos atraiga físicamente, que la encontremos hermosa. ¿Es la belleza lo que hace que amemos? ¿O es el amor lo que hace que encontremos hermosa a la persona? Es una gran pregunta. En fin, el amor del que vamos a hablar es el amor que viene acompañado de un deseo de unión con la persona. Unión carnal tanto como espiritual, unión de los cuerpos y unión de las almas. Llegamos así al mito de los andróginos. ¿Qué nos dice este mito? Nos dice que antes había 3 especies de seres humanos: los hombres, las mujeres y los andróginos. Los andróginos eran seres dobles, a la vez hombres y mujeres, gains, mujeres, como en misógino andros, hombre, como en misandro. Los andróginos son descritos como seres esféricos que tienen 2 sexos, un sexo masculino y un sexo femenino. Tienen 4 brazos, 4 piernas, una cabeza y 2 caras. Es como si estuvieras espalda con tu ser querido y los soldaran juntos. Y entonces el mito cuenta que estos andróginos eran seres superpoderosos, tanto que un día le declararon la guerra a los dioses. Y para castigarlos por esa ofensa, Zeus no los eligió. Los cortó en 2, para debilitarlos, para empujarlos a pasar el resto de su existencia buscando su parte faltante. Así es, nos dice Aristófanes, el origen del amor. Así es el origen del deseo amoroso. Entonces podría darles más detalles técnicos sobre la separación de los andróginos. El hecho, por ejemplo, de que Zeus le pidió a Apolo que cosiera la piel donde había sido cortada. De hacer una puntada que se llamó el ombligo, Zeus luego le pidió que girara los rostros hacia el lado del ombligo, para que viéramos la marca de esa separación. Así, para generar humildad, queda en nuestra carne el recuerdo del castigo divino. Eso es interesante, pero lo esencial está en otro lado. Lo esencial es que antes éramos seres completos y que ahora somos seres incompletos. Seres amputados, amputados de nuestra mitad. Y fíjense cómo el campo léxico del amor está lleno de expresiones que traducen esta idea de unidad de la pareja. Por ejemplo, se habla de estar hechos el uno para el otro, se habla de encontrar a tu otra mitad, de encontrar al alma gemela. O el alter ego, literalmente otro yo. Lo que eso significa es que la persona a la que amamos es una parte de nosotros mismos. Por eso, cuando no está, lo extrañamos. Literalmente. Cuando está, estamos completos, llenos, completos. Entonces es la idea de unidad. Y aquí hay 2 conceptos que surgen y en los que debemos detenernos. Primer concepto, falta. Segundo concepto, la complementariedad. Entonces, la falta, porque la falta, como mencioné, cuando estamos enamorados y la persona amada está ausente, la extrañamos. El deseo es la traducción de la falta, es la traducción de la ausencia, si lo prefieren. Solo se desea lo que no se tiene. En cuanto poseemos aquello que deseamos, ya no nos falta, así que ya no lo deseamos. Estamos satisfechos. De hecho, al respecto se puede hacer una conexión entre esta idea de desear lo que no poseemos
Y lo que decía Sartre sobre el amor, es decir, que el amor es el hecho de querer, poseer al otro como ser libre. ¿Qué significa eso? Poseer al otro como ser libre. Eso significa que cuando amas a alguien, quieres poseerlo. No necesariamente poseerlo físicamente, no disponer de él como de un objeto, pero casi. Al amar a alguien, no quieres compartirlo. No quieres que se te escape, no quieres que tenga interés en otras personas que no seas tú. Queremos poseer su corazón. Por cierto, sobre la palabra poseer, cuando amas a alguien con pasión, ocupa todos tus pensamientos. Es como si hubiera tomado posesión de nuestra mente, posesión de nuestra alma. Y poseer también es un verbo que usamos para decir tener una relación sexual, así que es cierto que sobre todo usamos este verbo para los hombres. El hecho de poseer a una mujer es el hecho de penetrarla, entonces, literalmente, de entrar en ella, de tomar posesión de su interioridad. Con, obviamente, aquí, una idea de dominación. Pero para volver a esta idea de posesión, querer poseer al otro, eso es, según Sartre, la esencia del amor. Y lo que hace que esa voluntad sea vana, que esté destinada al fracaso, en otras palabras, lo que hace que sea imposible poseer al otro. Por lo tanto, todo amor es una contradicción en sí mismo. El hecho es que, en cuanto posees al otro, en cuanto te lo apropias, ya no es libre. Ya que nos pertenece, y mientras más nos pertenece, menos lo amamos, pierde todo su atractivo. Entonces, la idea subyacente es que amamos mucho más a alguien cuando se nos escapa. Cuando la persona nos es demasiado devota, cuando ya la tenemos, tendemos a desearla menos, tendemos a amarla menos. Entonces, sin llegar tan lejos, el mito de los andróginos nos recuerda algo que ya sabíamos. Es decir, que el deseo se alimenta de la falta. De hecho, por eso en la antigüedad el deseo no era en absoluto una noción positiva filosóficamente hablando. Porque el deseo nos sumerge en un estado de insatisfacción, en un estado de agitación interior. Es a partir del siglo XVII con Spinoza que el deseo se convierte en una noción positiva, que se convierte en la marca de nuestra capacidad de actuar, donde antes solo era la marca de nuestra finitud. Entonces, esa es la primera idea, el deseo y la carencia. Segunda idea que se deriva de la primera, la idea de unidad. El deseo siempre es deseo de unidad. Entonces, ahí va a haber muchas cosas de las que hablar. La primera es que la pareja es la forma más evidente, es la forma más convencional de la unidad amorosa. ¿Y qué significa eso? Eso significa que cuando dos personas se hacen pareja, se unen, y unirse significa convertirse en uno solo. Entonces, estamos de acuerdo en que en una pareja, cada uno conserva su individualidad y personalidad. Pero el hecho es que la pareja se convierte en una entidad por sí misma. Vamos al restaurante con una pareja de amigos, nos vamos de vacaciones con una pareja de amigos, y cuando no están disponibles, no están disponibles. Entonces, la pareja es una entidad social, cuyo matrimonio constituye la oficialización, el reconocimiento por parte de la sociedad. Casar, maritare en latín, es el hecho de unir, como cuando se combinan sabores, vida marital, vida conyugal. De nuevo, conjugar es unir, vida en común, vida como una sola. La pareja es una unidad. Es una célula, no una célula en el sentido de celda de prisión, aunque a veces una célula en el sentido social, pero también una célula en el sentido biológico. Porque la célula es lo que hace posible la vida. Y entonces es ahí donde llegamos al apareamiento. Para que haya nacimiento, tiene que haber apareamiento, tiene que haber unión sexual. ¿Y si tomamos una visión finalista de la naturaleza? Finalista, eso significa imaginando que la naturaleza persigue un fin que persigue un objetivo. Notamos que la naturaleza ha elegido la unión sexual de dos seres como medio de perpetuación de la especie.
En resumen, se requieren dos para reproducirse. Como si la naturaleza quisiera complicarlo todo. Y es cierto después de todo. ¿Por qué no nos reproducimos solos? ¿Por qué se necesita a alguien del sexo opuesto para tener hijos? Entonces existe. Los animales que se reproducen solos, a eso se le llama partenogénesis. Partenos, virgen, génesis, nacimiento. Entonces, reproducción sin fecundación. Pero el hecho es que los seres humanos, como tú y yo, los seres humanos, hombres o mujeres, necesitan una pareja sexual del sexo opuesto para reproducirse. No les estoy enseñando nada nuevo. Y eso, en el plano simbólico, significa dos cosas. Primero, que la complementariedad procede de la oposición hombre-mujer. Segundo, que la perpetuación de uno mismo pasa por unirse con el otro. Entonces, que la identidad incluye la alteridad. Entonces, vamos a tratar de entender estas dos ideas. A menudo se dice que en una pareja la mayor cualidad, la mayor fortaleza es la complementariedad. Cuando decimos que los opuestos se atraen, nos referimos a diferencias que se complementan, cualidades y defectos que se equilibran. Estamos justo en eso. Yo soy más bien racional. Ella es más bien sensible. Él es más bien introvertido. Yo soy más bien extrovertido. ¿Conocen la canción? Y el hecho es que cuando hay complementariedad dentro de una pareja, hay eficacia. En el sentido de que mientras más amplia sea la gama de habilidades que se cubren, más se puede enfrentar diferentes situaciones. Mientras más se apoyen mutuamente, es importante. Esto significa que, si seguimos este enfoque, es que entre los miembros de una pareja debe haber diferencias, y esas diferencias deben estar respaldadas por una base común, un tronco común. Si alguna vez has estado enamorado, sabes que por lo general la persona que amas es a la vez igual que nosotros y opuesta a nosotros. Igual que nosotros en algunos aspectos, que podríamos llamar los aspectos esenciales o necesarios, opuesta a nosotros en otros aspectos, los aspectos secundarios, los aspectos contingentes, entonces la identidad y la alteridad. Y regresamos a nuestros andróginos, esos de los que decían que estaban unidos por la espalda. Entonces en realidad no estaban unidos. Porque unidos querría decir que estaban separados desde el principio y que los habríamos vuelto a asociar, pero no es así. Eso es desde un punto de vista disociado. Separado, pero decimos que están conectados. Desde un punto de vista masculino o femenino, nuestros andróginos están conectados por la espalda. Sus espaldas se confunden. Y están opuestos por su rostro. Los dos rostros miran en direcciones opuestas. Lo que, de hecho, significa que, concretamente, nunca se han visto el uno al otro. No saben cómo se ven. Entonces, cuando se encuentran, si es que se encuentran, se reconocen sin haberse visto nunca. Les dejo que lo piensen. Entonces, la parte por la que los andróginos están unidos es la espalda. La espalda es la estructura, es el tronco común. La identidad, la interioridad, el rostro es lo que está orientado hacia dos direcciones opuestas. Es la alteridad y es la exterioridad. El amor, entonces, es el encuentro de la identidad y de la alteridad. En otras palabras, el amor es el absolutamente otro, como decía Lévinas, en el cual me percibo, eso es el amor. El otro en tanto que forma parte de mí, yo en tanto que formo parte del otro. Todos conocen, imagino, el mito de Narciso. El mito de Narciso es la historia de un joven que se enamora de sí mismo, más precisamente porque aquí hay que ser precisos. Que se enamora de su reflejo en el agua, y que de tanto contemplarse en el agua terminó muriendo. Según las versiones, murió de hambre y de sed, porque, literalmente, estaba pegado a su imagen.
Según otras versiones, se ahogó al intentar alcanzar su reflejo. Pero no importa. El mito de Narciso fue contado por Ovidio en las Metamorfosis, pero ¿sabías que existía otra versión del mito de Narciso? La versión de un autor griego llamado Pausanias. Y Pausanias cuenta que Narciso tenía una hermana gemela, que murió. Adolescente Narciso quería muchísimo a su hermana gemela. Y es su dolor y es su tristeza lo que explicaría que pasaba su tiempo contemplando su reflejo en el agua. Porque su reflejo en realidad era el reflejo de ella. El reflejo de Narciso no era el reflejo de Narciso, era el reflejo de su hermana. Él veía en su propio rostro el rostro de su hermana. Entonces lo que nos dice esta versión del mito de Narciso es que no hemos entendido nada del mito de Narciso. Es que no hemos entendido nada sobre la verdadera motivación de Narciso. No el narcisismo precisamente, sino la nostalgia del ser amado que hemos perdido. Con su hermana, Narciso formaba una totalidad. La muerte de su hermana es la muerte de esa totalidad, es la pérdida. La unidad, su amor por sí mismo, no es más que la traducción, indirecta y mal entendida de su nostalgia por la unidad. Amar es ser uno solo, es querer ser uno solo. Cuando dos personas se aman sin preocuparse por la mirada de los demás, sin preocuparse por el mañana, se dice que están solas en el mundo, están solas desde el punto de vista de los demás, pero desde su propio punto de vista no están solas, son una totalidad. Y, por definición, una totalidad se basta a sí misma. No necesita nada fuera de sí misma, ya que precisamente nada existe fuera de ella. El amor es el deseo de reunión. El amor del niño por su madre es el deseo de regresar a ese paraíso original. ¿Qué es el vientre materno? Cuando uno era uno solo con la totalidad, el feto está en un estado de plenitud, temperatura ideal, nada que hacer para alimentarse. ¿Todo está bien? Y después de 9 meses, el paraíso se derrumba. Es la caída en la materia, donde hace frío, donde hay ruido, donde la gente es feliz mientras nosotros lloramos. Todo nacimiento es un trauma, por suerte no lo recordamos. O tal vez es precisamente porque es mejor no recordarlo, que nuestro cerebro lo olvidó. Nacer es morir, es perder la unidad, y esa es su vida. Al querer recuperar esa unidad perdida, al querer volver a ser completo, el amor permite recuperar la unidad original, el paraíso perdido, y cuando no se logra encontrar el amor, se presentan otros medios. El trabajo, el arte, el entretenimiento, el juego. Ser uno solo con lo que hacemos, hacer nacer de uno mismo una totalidad que nos trasciende. Hacer de la pérdida el motor del olvido de la pérdida. Y cuando esa nostalgia de la unidad es demasiado fuerte, también podemos refugiarnos en soluciones destructivas, es decir, en soluciones que no lo son. Las drogas, algunas de las cuales tienen el efecto de disolver la frontera entre uno mismo y el mundo. Fusionarse con la totalidad, ser uno solo, con el universo. En la película Requiem por un sueño, todos los personajes son adictos a las drogas, sin importar cuál sea su droga. Todos buscan llenar un vacío, llenar una carencia, llenar una ausencia. Y al final de la película, cuando la droga termina de destruirlos, gritándoles al oído: lo que buscas no está ahí, lo que necesitas no está ahí, estás solo. Un plano de cámara muestra a cada uno de ellos poniéndose en posición fetal, esa posición que era la suya, en el vientre de su madre.
cuando no les faltaba nada, cuando eran felices. El mito de los andróginos es la historia que nos recuerda que todos somos nostálgicos de la unidad. Cito: antes nuestra naturaleza era muy distinta a la actual. Primero, había 3 especies de seres humanos, y no 2 como hoy, el macho, la hembra y además de esos 2, una tercera compuesta de ambos. Solo queda el nombre. Actualmente, esa especie ha desaparecido. Era andrógina, con forma y nombre de macho y hembra, de los que se componía. Además, cada hombre era en su totalidad de forma redonda, con una espalda y costados redondeados, 4 manos, el mismo número de piernas, 2 rostros completamente iguales sobre un cuello redondo, y esos 2 rostros estaban opuestos. Una cabeza, 4 orejas, 2 órganos reproductores y el resto igual. Caminaba erguido, como ahora, hacia donde quería. Y cuando empezaba a correr rápido, hacía como los acróbatas que giran en círculo lanzando las piernas al aire. Apoyándose en sus miembros, que eran 8, giraban rápidamente sobre sí mismos. Y estas 3 especies estaban conformadas así porque el macho tenía su origen en el sol, la hembra de la tierra y la especie mixta de la luna, que participan de ambos. Eran esféricos y su manera de moverse también porque se parecían a sus padres. También tenían una fuerza y un vigor extraordinarios y como tenían mucho valor, atacaron a los dioses. Eso que se dice de Fialtes y Otos es que intentaron escalar el cielo para luchar contra los dioses. Zeus consultó con los demás dioses sobre la decisión a tomar. El caso era complicado. No podían decidirse a matar a los hombres y destruir la raza humana con rayos, como habían matado a los gigantes. Porque eso significaría acabar con los homenajes y el culto que los hombres rinden a los dioses. Por otro lado, tampoco soportaban su insolencia. Finalmente Júpiter, tras encontrar una solución con dificultad, habló. Creo tener la solución. La manera de conservar a los hombres y al mismo tiempo poner fin a su desenfreno es hacerlos más débiles. Voy a cortarlos en 2 inmediatamente, uno tras otro. Así obtendremos el doble resultado de debilitarlos y sacar más provecho de ellos, ya que serán más numerosos. Caminarán erguidos sobre 2 piernas. Si siguen mostrándose insolentes y no quieren quedarse tranquilos, los volveré a cortar en 2 y los reduciré a caminar sobre una sola pierna, a saltos. Habiendo dicho esto, cortó a los hombres en 2, como se cortan los vientos alisios para secarlos, o como se corta un huevo con un cabello. Y cada vez que cortaba uno, ordenaba a Apolo que volteara el rostro y la mitad del cuello hacia el lado del corte, para que al ver su corte el hombre se volviera más modesto, y le ordenaba que curara el resto. Apolo entonces volteaba el rostro y, recogiendo la piel de todas partes hacia lo que ahora llamamos el vientre, como se hace con las bolsas de cuero, dejaba un orificio y ataba la piel en el vientre. Eso llamamos ombligo. Luego, alisaba la mayoría de los pliegues y formaba el pecho con un instrumento parecido al que usan los zapateros para alisar los pliegues del cuero sobre la horma. Pero dejaba algunos pliegues, los que están en el vientre mismo y en el ombligo, para que fueran un recuerdo del antiguo castigo. Así, tras ser dividido el cuerpo, cada uno lamentaba y buscaba a su otra mitad. Y abrazándose y enlazándose unos a otros con el deseo de fundirse juntos, los hombres morían de hambre y de inacción porque no querían hacer nada unos sin los otros. Y cuando una mitad moría y la otra sobrevivía, ésta buscaba a otra y se enlazaba a ella. Ya fuera que se tratara de una mitad de mujer completa, lo que hoy llamamos una mujer, o que fuera una mitad de hombre, y la raza se extinguía. Entonces Zeus, conmovido por la compasión, imagina otro recurso. Transpone los órganos de la generación hacia el frente. Hasta entonces los llevaba atrás. Y engendraban y daban a luz, no unos dentro de otros, sino sobre la tierra como las cigarras. Colocó los órganos al frente y así hizo que los hombres se engendrarán unos dentro de otros, es decir, el macho en la hembra. Esta disposición tenía 2 fines. Si el abrazo ocurría entre un hombre y una mujer, engendrarían para perpetuar la raza, y si ocurría entre un macho y un macho, la saciedad los separaría. Por un tiempo se pondrían a trabajar y proveerían todas las necesidades de la existencia.
Es desde ese momento que data el amor innato de los hombres unos por otros. El amor recompone la antigua naturaleza, se esfuerza por fundir dos seres en uno solo y por curar la naturaleza humana. ¿Saben de dónde viene la palabra deseo? Viene del latín, desiderare. ¿Qué significa? La pérdida de la estrella desiderare. Sideris, sideral. Entonces el deseo es el arrepentimiento por la estrella perdida. Del astro perdido, astro, hace y ser, la unidad del ser. Adán y Eva perdieron el paraíso. Cuando se dejaron seducir por la serpiente, cuando sucumbieron a la tentación, al deseo, porque no les faltaba nada, pero se comportaron como si les faltara algo, les faltaba el conocimiento. Dios les dijo, ¿quieren saber? Van a conocer, van a explorar las leyes de la materia. El sufrimiento, el trabajo, la tristeza, la muerte. Van a conocer todo lo que se ignora cuando uno está en el paraíso, porque no supieron conformarse con el paraíso. Ni modo para ustedes, serán mortales, pero tendrán una manera de volverse inmortales. El amor. De ese amor nacerán hijos, extensiones de ustedes mismos, sus hijos los harán inmortales. Porque al sobrevivirles, ustedes sobrevivirán a través de ellos. En la materia uno debe lidiar con el tiempo. Pero la repetición, la reproducción, combatirá los efectos del tiempo. ¿Quieres alcanzar la inmortalidad? ¿Quieres ser igual a mí? Muy bien, crezcan y multiplíquense. Esa es su única opción. La generación es la única manera de mantener el ciclo. El círculo es el símbolo de la unidad, la reproducción es el medio para recrear la unidad. El círculo, la única figura geométrica que tiene un solo lado, el círculo, símbolo de la unidad, pero también símbolo de la totalidad. El círculo que da la esfera que da los átomos, los planetas y los andróginos. Sí, el deseo y el arrepentimiento de la estrella perdida. Nos alegrará saber que la frase venimos de las estrellas se basa en una realidad científica. Los átomos que forman nuestro cuerpo, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, tienen su origen en el núcleo de las estrellas. Y cuando las estrellas explotan, expulsan sus componentes químicos al espacio interestelar. La vida que se desarrolló en la Tierra es el resultado de esas proyecciones químicas. Venimos de las estrellas y, si llegamos a encontrar el amor, volveremos allí. Muchas gracias.